Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos las bienvenidas a esta segunda jornada del segundo seminario virtual regional titulado Gestión y Orden en las prisiones del Cono Sur, que está organizado por la Red Cono Sur de Investigación en Cuestiones Penitenciarias. Una red que, volvemos a repetir para quienes no estuvieron presentes en las actividades previas, es una red conformada por investigadores e investigadoras de Argentina, Brasil y Uruguay, que son integrantes de distintas universidades de estos países que abordan y problematizan en torno a las prisiones de estos tres países y en cada uno de esos países sobre algunas regiones específicas. Puntualmente es una red que se constituyó en el año 2015 y que suele tener encuentros presenciales, que claro está por las condiciones que estamos atravesando no se han podido realizar en ese marco, pero que nos parecía interesante poder empezar a generar un diálogo y un intercambio a través de estas plataformas virtuales o digitales que nos permiten inclusive tal vez amplificar las discusiones. La propuesta de hoy es darle continuidad a esto que nos hemos propuesto en esta instancia del seminario, que es poder pensar justamente la gestión y el orden en las prisiones del Cono Sur. Puntualmente vamos a seguir trabajando en el caso de Argentina y más específicamente en la presentación de hoy vamos a trabajar sobre el caso de la provincia de Santa Fe, el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. Y para eso la presentación va a estar a cargo de Waldemar Klaus, que es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Litoral, doctorando en Estudios Sociales por esta misma universidad e integrante del programa Delito y Sociedad también de la UNL. Waldemar va a trabajar o va a titular su presentación Reforma Penitenciaria, Autoridad y Orden de la Historia Reciente del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Vamos a utilizar una dinámica similar al encuentro anterior, es decir, con una presentación oral de Waldemar. Luego voy a retomar yo con algunos comentarios sobre dicha presentación. Y mientras tanto, ustedes pueden ir dejando sus consultas, comentarios y preguntas en el apartado dispuesto para eso. Y yo voy a estar atento a poder retomarlas para después compartírselas a Waldemar y escuchar su devolución. Así que muchas gracias a todos y todas por estar ahí y le damos la palabra a Waldemar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a la red la invitación a participar en el seminario. La idea es compartirles una partecita del trabajo que estoy haciendo para mi tesis de doctorado. Titulé la presentación de hoy Reforma Penitenciaria, Autoridad y Orden en la historia reciente del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Como les mencionaba, esto que les voy a presentar ahora es parte de un proyecto más general, que es lo que estoy trabajando para mi tesis de doctorado, en el doctorado en Estudios Sociales de la UNL, y que se orienta a tratar de dar cuenta, ¿sí?, de las transformaciones y también de las continuidades en la gestión del orden en la Unidad Penitenciaria 1 del Servicio Penitenciario de Santa Fe entre 2003 y 2015. Lo que les voy a presentar ahora es una porción de ese trabajo, una porción pequeña de ese trabajo, que tiene que ver con las dinámicas de construcción, de legitimación y de contestación de un orden, una autoridad política desarrollado en el marco de las gestiones que se hicieron cargo de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que es la instancia, que era en ese momento, la instancia organizacional que estaba a cargo de las prisiones en Santa Fe a partir de diciembre de 2003, ¿sí? Yo lo que voy a trabajar y lo que le quiero presentar entonces es un acercamiento a cómo este proceso de construcción, de legitimación del orden carcelario y de la nueva autoridad política que se hizo cargo de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Santa Fe, una autoridad política que se presentó a sí misma como reformista, tratando de llevar adelante
una orientación de gestión que, entre otras cosas, buscaba garantizar una serie de derechos para las personas privadas de su libertad. Bueno, cómo en ese marco se llevó adelante, ¿sí?, este proceso de legitimación del orden carcelario y de su propia autoridad, ¿sí? Y cómo, sobre todo, desarrolló este proceso, digamos, el vínculo con las personas privadas de su libertad, ¿sí? Entonces, lo que le voy a tratar de presentar es la manera en que este proceso de construcción de legitimidad, de este proceso de legitimación de un orden carcelario y de una autoridad política reformista se llevó adelante fundamentalmente en la Unidad Penitenciaria 1, que era en ese momento la unidad más grande del Servicio Penitenciario de Santa Fe. En ese momento albergaba más de la mitad de la población penitenciaria, el Servicio Penitenciario de Santa Fe, es decir, que era una unidad que dentro de las unidades de varones, ¿sí?, que son el foco de mi interés acá en este trabajo, ocupaba un lugar muy importante, pero también era aquella unidad que exhibía los mayores niveles de conflictividad y de violencia, es decir, los problemas de orden más acuciantes de todas las unidades del Servicio Penitenciario de Santa Fe, ¿sí? Entonces, entender a estos vínculos entre las autoridades penitenciarias y las personas privadas de su libertad en el marco, ¿sí?, de este intento por construir, ¿sí?, una determinada forma de autoridad y un determinado tipo de orden en las cárceles del Servicio Penitenciario de Santa Fe y de legitimarlo. Bueno, un poco sobre las fuentes que utilizo para estudiar este problema, ¿sí?, para poder ver estos vínculos, ¿sí? Por un lado, utilizo entrevistas en profundidad con los actores políticos que se hicieron cargo de esa gestión. También utilizo documentos de gestión y declaraciones públicas. En estos últimos dos casos, un poco para, de alguna manera, reconstruir las perspectivas más generales y las concepciones de estos actores sobre el orden carcelario y sobre el proyecto que iba a orientar a la gestión, ¿sí? De alguna manera, estas fuentes tienen una serie de límites. En primer lugar, lo que nos muestran es la perspectiva de las autoridades en torno a estos vínculos con las personas privadas de su libertad, y también en función también del paso del tiempo, también las descripciones no son lo suficientemente concretas respecto del funcionamiento, digamos, de la manera en que se desarrollaban estos vínculos, con las personas privadas de su libertad. Por último, también muchas de esas formas en las cuales se vincularon las personas privadas de su libertad y las autoridades políticas del Servicio Penitenciario de Santa Fe a partir de diciembre de 2003, esas formas de vinculación tuvieron un carácter informal en muchas de esas ocasiones. Entonces, ese carácter informal hace que puedan ser reconstruidas por los actores, ¿sí?, pero no con el nivel de detalle que si estas hubieran sido documentadas, ¿sí? Respecto de esto, entonces, en un segundo lugar, y no solo para poder recuperar documentos, ¿sí?, que de alguna manera nos den algunos indicios o algunas pistas, ¿sí?, sobre la manera en que se desarrollaban esos vínculos, ¿sí?, sino también tratar de recuperar la perspectiva de las personas privadas de su libertad, ¿sí? Entonces, para estas dos finalidades también utilizo una serie de registros documentales, ¿sí?, justamente sobre estas formas de vinculación entre autoridades políticas y detenidos. Algunas de las denuncias realizadas por detenidos ante la Secretaría de Derechos Humanos, que luego eran remitidas a la Dirección General del Servicio Penitenciario, y fundamentalmente una serie de cartas, notas, petitorios y pedidos de audiencia que los detenidos elevaban a las autoridades penitenciarias, fundamentalmente al director general, ¿sí? Lo que estos escritos de alguna manera muestran, ¿sí?, es cuál era el sentido que le daban
algunos de estos actores, ¿sí? Al vínculo con las autoridades políticas, ¿sí? Y qué importancia también le daban y para qué utilizaban estos vínculos. Al mismo tiempo, también esta fuente presenta una serie de sesgos, ¿sí? Por un lado, solamente recuperamos la perspectiva de los actores que usaron este canal y cuyos documentos pudimos recuperar, ¿sí? Es decir, que no sabemos en qué medida estos son representativos, ¿sí? De otros modos de vinculación que pueden haber existido, que se dieron por otros canales, que no fueron documentados o cuyos documentos no hemos podido encontrar. Y al mismo tiempo, este tipo de documentos, sobre todo fundamentalmente los segundos, digamos, expresan un tono en buena medida, pero no siempre deferente, ¿sí? Que de alguna manera aparece a lo largo de todos estos textos, ¿sí? Como voy a mostrar un poquito más adelante, esto es parte de un género discursivo particular, que es aquel tipo de género epistolar a partir del cual las personas muy desempoderadas, digamos, escriben, ¿sí? A las máximas autoridades haciéndoles un pedido y que no es una cuestión privativa, ¿sí? Del universo carcelario, sino que es una práctica que en algún momento estuvo muy extendida, que tiene una historia muy larga en muchos contextos, ¿sí? Y bueno, esas van a ser básicamente las dos fuentes que yo voy a utilizar y siempre, bueno, la necesidad de remarcar también que es importante poder complementar eh, esta reconstrucción también con la perspectiva de detenidos que hayan formado parte de esas instancias en este momento, ¿sí? En esa coyuntura, en esos años, a las cuales no he podido acceder todavía. Y en este caso también la importancia de poder realizar entrevistas en profundidad, por ejemplo, ¿sí? con quienes se desempeñaron como delegados de pabellón en las unidades del Servicio Penitenciario de Santa Fe en esos años para reconstruir la manera en que ellos veían, ¿sí? O al menos recuerdan, ¿sí? Esas instancias en las que se vinculaban con la que era la máxima autoridad en prisiones en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Bien. Acá este segundo tipo de fuente, ¿sí? Acá hay una foto a la izquierda, ¿sí? De un tipo de estos escritos. Y en general estos escritos tienen dos marcas que nos permiten dar cuenta un poco del circuito que seguía, ¿sí? Hay algunos, la menor cantidad, que tienen una serie de sellos, ¿sí? Que indican que esos escritos siguieron las vías burocráticas establecidas, ¿sí? Es decir, fueron presentadas ante una autoridad penitenciaria y siguieron el curso, digamos, burocrático a partir de la unidad penitenciaria hasta la Dirección General del Servicio Penitenciario, ¿sí? Y por otro lado, hay otros, ¿sí? Que no tienen este sello, que son la mayoría, que lo que muestran es que el propio director general, ¿sí? En las recorridas, ¿sí? O los integrantes del equipo de gestión, ¿sí? Los recuperaron, ¿sí? Y los utilizaron, ¿sí? De alguna manera y llegaron a ellos fundamentalmente de alguna manera sin recorrer los caminos burocráticos preestablecidos. Esto aparece, digo, no solo es una presunción a partir de la falta de estos sellos, sino también aparecen las entrevistas, ¿sí? Con quien ocupaba el cargo de director general del servicio penitenciario en ese momento y con uno de sus asesores de gestión, ¿sí? La segunda de las marcas es, que ustedes también la pueden ver en este documento, ¿sí? Es el resaltado amarillo, que parece tener la función, y en este caso sí, esto es más, es menos claro todavía para mí, pero parece haber un intento, ¿sí? Por jerarquizar, ¿sí? Cierta información que
que sea relevante para las autoridades. ¿Sí? Evidentemente es una muestra de que las autoridades o alguno de sus empleados leían estos pedidos de audiencia, estas notas, estas cartas, y tomaban y podían llegar a tomar en cuenta alguna de las demandas o los distintos tipos de, digamos, de expresiones que aparecían en este tipo de escritos. ¿Sí? Bien. Cuestiones conceptuales, antes de pasar al análisis propiamente dicho de la descripción y la reconstrucción de este proceso digamos, de legitimación de las autoridades penitenciarias que llevaron adelante y cómo eso a su vez, qué tipo de eco encontró en la población privada de su libertad y cómo se desarrollaron estos vínculos, ¿sí? Bien, una serie de cuestiones conceptuales bastante generales. Primero, la idea de entender a la autoridad en términos, es cierto, bien generales, ¿sí? Como la creencia, ¿sí?, de que una persona tiene el derecho de ejercer influencia sobre el comportamiento de otros, ¿sí?, pero entendiéndolo no como algo dado, ¿sí?, sino como algo que se establece, legitima y se pone en cuestión a través de una serie de prácticas, ¿sí? El libro de David Kerzer, que es un poco el que yo retomo, esta idea de autoridad, destaca fundamentalmente la dimensión simbólica y la importancia de los rituales en la construcción y en la legitimación de las autoridades políticas, ¿sí? Pero en todo caso, lo que a mí más me interesa, además de esta dimensión simbólica y ritual en la construcción de la autoridad, es entender a la autoridad como un proceso de construcción que es de alguna manera que necesita ser continuamente puesto en marcha y al mismo tiempo como un proceso a partir del cual otros actores también ponen en cuestión esas mismas autoridades. Y en esa misma dirección también el trabajo de Rodney Barker, que entiende, ¿sí?, a la legitimación, ¿sí?, y que intenta despegarse, ¿sí?, de los usos más extendidos de la noción de legitimidad y entender a la legitimación de la autoridad, ¿sí?, de quienes ejercen el poder, ¿sí? Entender la legitimación de la autoridad también, ¿sí?, como un proceso, ¿sí?, y al mismo tiempo como una actividad que es esencial o definitoria al ejercicio del gobierno. Y en esa misma dirección, en Barker hay quizás demasiado insistencia en el carácter autorreferencial, ¿sí?, de estas prácticas de legitimación, y en ese sentido también me parece interesante traer a colación los trabajos de Bottoms y Tankebe, que de alguna manera recuperan estos desarrollos de Barker y también de David Kerzer, pero que insisten también en la importancia de las audiencias, ¿sí?, en la construcción de estos procesos de legitimación. Entonces van a entender a estos procesos de legitimación como procesos de alguna manera dialógicos, ¿sí?, en los cuales hay autoridades que hacen de reconocimiento, ¿sí?, de la legitimidad, ¿sí?, de su derecho a ejercer el poder, y hay audiencias que responden a esas demandas, y en función de la respuesta a esas demandas, de alguna manera las autoridades también pueden ir modulando esas respuestas, ¿sí? En este sentido, lo que me interesa mostrarles y presentarles es el desarrollo, ¿sí?, de un proceso de legitimación de una autoridad política novedosa al interior del servicio penitenciario de Santa Fe, que, entre otras cuestiones, intentó construir legitimidad para su propia autoridad, pero al mismo tiempo, ¿sí?, legitimar, ¿sí?, el propio régimen, legitimar o relegitimar, ¿sí?, una determinada versión del régimen carcelario, ¿sí?
para no abundar tanto, otro elemento que retomo también que me parece importante para entender sobre todo estos escritos, ¿sí? Es esta idea de escribir, de estas prácticas de escribir a los poderosos o de writing, que se denomina writing upwards en esta literatura, ¿sí? En este sentido, como una instancia en la cual se ponen, digamos, se desarrollan y se ponen en juego, ¿sí?, los vínculos entre las máximas autoridades, ¿sí?, y conjunto de personas que tienen, que se encuentran muy desposeídas, ¿sí? En ese sentido, la práctica de peticionar ante las máximas autoridades, nos dicen estos autores, ¿sí?, es una, y sobre todo por parte de quienes se encuentran en los peldaños más bajos, ¿sí?, es una, de alguna manera tiene una historia que es muy larga, ¿sí? A lo largo de esa historia jugó un rol, ¿sí?, en el gobierno y en la construcción de relaciones de autoridad en distintos espacios y en distintos momentos. Entonces, los trabajos en torno a la historia de estas prácticas lo que marcaron es que constituyen, como ya les había adelantado, un género discursivo, ¿sí?, en el que se vinculan dos tipos de actores sociales que son también, como ya les había adelantado, muy desiguales, ¿sí?, sujetos humildes que escriben a las máximas autoridades de una estructura de poder, elevando algún pedido o inquietud en un tono que, de alguna manera, expresando esa desigualdad, tendía a ser deferente, ¿sí? Y en esa misma dirección también a recuperar o intentar imitar el lenguaje de los superiores, ¿sí? Esta centralidad del tono deferente que tienen en este tipo de corpus, los autores tratan de alguna manera relativizar la conclusión a la que se podría llegar más rápidamente de que la extensión de ese tono deferente implicaría necesariamente y en todos los casos, ¿sí?, una aceptación, ¿sí?, de esa autoridad. ¿Sí? Existe la posibilidad de que por un lado, que debajo de esas muestras de deferencia, ¿sí?, existan lo que James Scott denomina hidden transcripts, ¿sí?, que son muestras de insubordinación, ¿sí?, o puestas en cuestión de la autoridad que estén lo suficientemente escondidas, ¿sí?, como para pasar de alguna manera desapercibidas para esas autoridades. Y al mismo tiempo, otra de las cuestiones que estos estudios muestran y que también me parece que es interesante y que voy a retomar en las conclusiones, es que una de las cosas que han mostrado es que a medida que el estudio de estas prácticas, de estos escritos avanza en el tiempo, ya entrado el siglo XX, el tono, ¿sí?, de este tipo de escritos pasa de ser fuertemente deferente a ser más desafiante respecto de la autoridad, ¿sí? Dos cositas más sobre los motivos para, de alguna manera, llevar a cabo o desarrollar este tipo de prácticas, ¿sí? Respecto de las personas desempoderadas, ¿sí?, lo que estos autores que yo traigo acá dicen, por un lado, lo que buscaban era poder establecer algún tipo de vínculo, relación personal, ¿sí?, con aquella autoridad a la que se dirigían, de alguna manera para poder sortear, ¿sí?, como ya vimos en el circuito que seguían los escritos, ¿sí?, procedimientos y estructuras burocráticas, ¿sí?, que de alguna manera no eran sensibles a esas demandas o a esas denuncias, ¿sí?, o eran obstructivos, ¿sí?, y que servían, ¿sí?, no solo para hacer demandas o reclamos individuales, sino que en algunos casos también permitían realizar demandas de transformaciones más amplias o incluso tratar de influir en la legislación. Y respecto de las autoridades, ¿sí?, lo que nos dicen es que este tipo de escritos, ¿sí?, sirvieron como
como un input, ¿sí? Para la tarea de gobierno, para la tarea para llevar a cabo las tareas de gobierno. Eso mismo, ¿sí? Y en ese sentido eran, por un lado, una ventana al ánimo de la población que tenían que gobernar, y más allá del tono deferente, también podían constituir una advertencia sobre el potencial, digámoslo así, o sobre las potenciales revueltas que podía ocasionar no considerar las demandas incluidas en ese tipo de escrito, ¿sí? Y al mismo tiempo también podían constituir este tipo de escritos, ¿sí? Ofertas de alianzas, ¿sí? que estos súbditos realizaban, ¿sí? A estas máximas autoridades frente a poderes intermedios locales. ¿Sí? En este sentido, me interesa recalcar este aspecto de un tipo de vinculación, ¿sí? que lo que busca es sortear, ¿sí? autoridades intermedias, ¿sí? por distintos motivos, y apelar, ¿sí? a la persona, ¿sí? de esa máxima autoridad. ¿Sí? Bien, en ese sentido, antes de pasar al desarrollo un poco de la reconstrucción del proceso de construcción de autoridad y de legitimación de la autoridad y del tipo de orden que estas nuevas autoridades buscaron construir en las cárceles del Servicio Penitenciario de Santa Fe, y la manera en que que llevaron adelante eso específicamente en la Unidad Penitenciaria 1, les voy a contar un poco del contexto en el cual esto se desarrolló, ¿sí? Un contexto que a partir de varias dimensiones o variables uno puede calificar de sumamente crítico, ¿sí? Lorena Narciso en su trabajo sobre estos años lo denomina de esa manera, y hay varias dimensiones que dan cuenta de estas características, ¿sí? de este contexto crítico que experimentaba el Servicio Penitenciario de Santa Fe, pero fundamentalmente la Unidad Penitenciaria 1, ¿sí? que de vuelta, como les vuelvo a mencionar, era la unidad en la cual se encontraba más de la mitad de la población penitenciaria, ¿sí? del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Bien, en el primer dato de contexto importante es que hubo un incremento explosivo de la población detenida en el Servicio Penitenciario de Santa Fe. Esto es mucha cantidad en poco tiempo, ¿sí? En parte como resultado de un proceso de incremento de la población detenida que se arrastraba desde mediados de la década de 1990, pero que a partir de diciembre del año 2000, ¿sí? lo que ocurre un incendio en una comisaría cerca de Rosario, ¿sí? En la comisaría de Pueblo Nuevo, en la cual fallecen 13 personas detenidas, y a partir de ese momento, ¿sí? De alguna manera, en función del reclamo, ¿sí? de los propios detenidos, pero también de las organizaciones de derechos humanos, que tenían un lugar muy importante en la discusión pública y política en esos años, fundamentalmente la Coordinadora de Trabajo Carcelario, y también, ¿sí? de una serie de intelectuales críticos que también participaban en esa esfera de discusión, ¿sí? a partir de esas acciones de visibilización, y sobre todo de las consecuencias de este hecho, ¿sí? Dieron lugar a toda una serie de habeas corpus que tuvieron en buena medida resolución judicial favorable, y que lo que hicieron es que una cantidad muy importante de detenidos, ¿sí? pase desde las comisarías a la órbita del Servicio Penitenciario de Santa Fe, concentrándose fundamentalmente ese incremento de la población en la Unidad Penitenciaria 1. ¿Sí?
En ese sentido, claramente uno puede ver el vínculo entre este hecho y el incremento de la población penitenciaria, ¿sí? Si uno ve que entre diciembre de 2000 y diciembre de 2003 se incrementa un 30% la población penitenciaria en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, pero en la Unidad Penitenciaria 1 casi que se duplica, ¿sí? En solo 3 años la cantidad de población detenida en esa unidad. ¿Sí? La unidad penitenciaria llega en ese momento a las 1.600 personas detenidas, y eso obliga a que en muchos pabellones de esa unidad tengan que convivir, ¿sí? 2 personas por celda, lo cual después vamos a ver era parte de las demandas de los detenidos, ¿sí? a las autoridades. Bien, como les decía, ese incremento de la población penitenciaria en los primeros años del año 2000 se concentró fuertemente en la Unidad Penitenciaria 1, ¿sí? Y allí se concentraron fuertemente también, aunque no exclusivamente, ¿sí? Unos niveles de violencia y la fuerte extensión de conflictividades que eran consideradas fuertemente disruptivas por parte del personal y las autoridades penitenciarias. Con esto hablo comenzando por huelgas, motines, tomas de rehenes, etcétera, ¿sí? En ese sentido, entre agosto de 1999 y diciembre de 2003, ¿sí? Se sucedieron 7 hechos calificados como motines por parte de las autoridades penitenciarias, ¿sí? El fallecimiento de un agente penitenciario por disparos luego de una requisa, ¿sí? 8 hechos de toma de rehenes o intento de toma de rehenes, y en el mismo periodo también se da el fallecimiento de 38 detenidos, ¿sí? Por causas violentas. ¿Sí? Eso en esos 3 años exclusivamente, de los cuales al menos 4 de ellos, ¿sí? Con fuertes sospechas de autoría de esas muertes por parte de personal penitenciario, ¿sí? En ese sentido, había esa gestión, digamos, esas gestiones previas, digamos, y las autoridades penitenciarias hacían un uso fuertemente generalizado de la violencia, sobre todo en la represión de este tipo de conflictividades o este tipo de hechos. Como resultado de estas represiones, hubo numerosos detenidos heridos, pero también algunos muertos, ¿sí? Muertes que no fueron, cuyas responsabilidades judiciales nunca fueron establecidas, ¿sí? Y este abordaje represivo y el uso generalizado de la violencia también se articulaban con la existencia y fundamentalmente en la Unidad Penitenciaria 1, de una estructuración, ¿sí? De alguna manera de la geografía de esa unidad, en una serie de pabellones que tenían regímenes diferenciados y más estrictos, que tenían cuyas personas, y que las personas que los habitaban veían muy limitada su movilidad, ¿sí? En ese sentido, la gestión más cotidiana del orden, ¿sí? Más allá de este abordaje represivo, de estas disrupciones más importantes al orden, pero la gestión más cotidiana de la unidad tenía como herramienta principal de control de la población detenida, ¿sí? El uso discrecional del concepto, ¿sí? Esto es algo que reconocen todos los actores que he entrevistado, ¿sí? Desde integrantes del Cuerpo General del Servicio Penitenciario de Santa Fe, quienes integraron la gestión política que voy a analizar más adelante, profesionales. Y también aparece en los pedidos y en las demandas de las personas privadas de su libertad, ¿sí?
Y no solo eso, sino que también había, a partir de mediados de la década del 90, ¿sí? La denuncia sobre la injusticia, ¿sí? O sobre la arbitrariedad y fundamentalmente la arbitrariedad en la calificación del concepto va a ser un elemento que en la disputa pública y política en torno a la cárcel va a estar bastante presente, movilizado por las organizaciones de defensa de derechos de los presos, básicamente, como les dije, la Coordinadora de Trabajo Carcelario, pero también por parte de algunos intelectuales críticos también que en ese momento, durante la década de los 90 y principios de los 2000, también desarrollaban, de alguna manera participaban en la discusión pública y política en torno a la cárcel. Entonces, esta centralidad que tenía el uso discrecional del concepto, ¿sí? Tenía que ver, por un lado, porque permitía aliviar, ¿sí? O por lo menos, voy a hacer un paréntesis, esta es la explicación que algunos de los agentes del Cuerpo General del Servicio Penitenciario de Santa Fe daban de la importancia que tenía el concepto, ¿sí? Como herramienta de control. Esa importancia tenía que ver primero con que aliviaba, ¿sí? La carga de trabajo administrativo que implicaba utilizar el procedimiento sancionatorio, ¿sí? Y en primer lugar, y en segundo lugar también permitía sancionar, ¿sí? A algunos detenidos respecto de los cuales les costaba probar que hubieran realizado, ¿sí? Algún tipo de falta reglamentaria, ¿sí? En ese sentido, la arbitrariedad en el uso del concepto era algo que hasta los propios encargados de desarrollar este tipo de calificaciones en ese momento reconocían, ¿sí? Un tipo de calificación que se realizaba en el marco de un consejo correccional en el cual el personal de cuerpo general tenía mucha fuerza, ¿sí? Lo que permitía este uso discrecional del concepto eran dos cosas, ¿sí? Por un lado, limitaba la movilidad espacial, ¿sí? de las personas privadas de su libertad que se encontraban, ¿sí? Habitando estos pabellones que tenían un régimen diferencial y más estricto, ¿sí? Es lo que les permitía a los guardias penitenciarios mantenerlos en esos pabellones como los conocían, esos pabellones del fondo, ¿sí? Los pabellones de máxima seguridad, 10 y 12. Estos pabellones se establecen en el año 2000, ¿sí? Luego de uno de esta serie de motines de las que yo les vine hablando, y en la nota en la que el director de esa unidad le comunica la creación de estos pabellones al director del servicio penitenciario, puede leerse que estos espacios habían sido concebidos, ¿sí? Para alojar detenidos que eran calificados como problemáticos o conflictivos y a los que le imputaban una personalidad psicopática de alta peligrosidad, refractarios al régimen penitenciario, que no obedecen a ningún tipo de límites y no comprenden la ley. Esto último textual de esa nota, ¿sí? Era justamente entonces el uso del concepto, ¿sí? Mantener baja la calificación del concepto, lo que le permitía, ¿sí? a estos detenidos, ¿sí? Mantenerse en estos espacios, ¿sí? Y de alguna manera colaborar a el control de estos detenidos. Uno de los agentes penitenciarios que se desempeñaba como jefe de correccional en la unidad penitenciaria 1 en ese momento, en una de las entrevistas me decía, el concepto lo manteníamos a determinados personajes, los manteníamos con concepto muy bajo y los teníamos en determinados pabellones. Ahí menciona el nombre de un detenido. Bueno, a ese lo tengo presente, como te digo, a mí se me han ido los nombres. Ese sí, porque es un nombre muy raro, pero ese fulano lo teníamos en los pabellones del fondo. Eran la encarnación del mal, tipos perversos, ¿sí? Entonces,
en la cita encontramos un poco algo similar a lo que aparecía en la otra cita que les leí sobre los motivos de la creación de estos pabellones, es el etiquetamiento de determinados detenidos como peligrosos en función de rasgos de personalidad y el uso de la discrecionalidad del concepto y la limitación de la movilidad espacial, ¿sí? Como herramienta de control de estos detenidos considerados como problemáticos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el uso discrecional del concepto tenía otro efecto que era que es bastante obvio, que es de alguna manera impedía que estos detenidos pudieran avanzar en el régimen de progresividad, ¿sí? Entonces, en ese momento, en la unidad 1, tanto por eso como también por la vacante en el cargo de juez de ejecución penal, de juzgado de ejecución penal de la ciudad de Coronda durante casi 2 años, ¿sí? Pero en ese momento existía un porcentaje relativamente bajo de otros contextos, por ejemplo, van a ser casi el doble en el año 2007, ¿sí? Pero un porcentaje muy bajo de detenidos transitando las últimas fases, ¿sí? Del régimen de progresividad en la unidad 1, ¿sí? En ese sentido, también el recurso a las dimensiones premiales del régimen, ¿sí? estaba bastante limitado como herramienta de control, ¿sí? Y también se exhibía altos niveles de deterioro en las condiciones de detención a partir de la superpoblación y el hacinamiento que experimentaba la unidad 1 fundamentalmente, y también la falta de actividades de tratamientos. Por último, respecto a los detenidos, los testimonios de esos años y en parte también los de los activistas que desarrollaban actividades de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, que desarrollaban actividades en esa unidad penitenciaria, hablan de que existía un grado importante de organización, que existía un cuerpo de delegados que tenía una historia bastante larga, ¿sí? Al menos desde principios de la década del 90, que ya estaba fuertemente establecido en esa unidad, y el desarrollo de unos niveles de contenciosidad muy importantes. El año 1996, por lo que estas entrevistas, por lo que pude recuperar de estas entrevistas, el año 1996 parece haber sido un año muy importante, con el desarrollo de las protestas en diversas unidades penitenciarias de todo el país y también acá en el contexto del Servicio Penitenciario de Santa Fe, pero también al mismo tiempo, ¿sí? En estos últimos años lo que estos actores expresan y lo que también los números sobre la cantidad de detenidos heridos y muertos en grescas o en peleas internas muestran es que hacia adentro lo que estaba sucediendo también es que había una ruptura progresiva, o parecía estar sucediendo una ruptura progresiva en lazos de solidaridad al interior de la sociedad de los cautivos, y que esa ruptura iba más allá de las disputas que entre santafesinos y rosarinos, que eran un poco digámoslo así, aquella división a partir de la cual las autoridades pensaban el conflicto en las unidades, ¿sí? En ese sentido, al iniciarse esta nueva gestión en este contexto, ¿sí? Y a diferencia, o digamos mejor, como vimos en la presentación de la propuesta analítica de Bottom-Zitankeve, de esta concepción dialógica de la construcción de la legitimidad, se inicia con una demanda de reconocimiento de este derecho o de esta autoridad por parte de quienes gobiernan, pero en este caso, ¿sí? En el proceso, digamos, concreto, lo que encontramos es que estas nuevas autoridades que se hacen cargo de la Dirección General del Servicio Penitenciario en diciembre de 2003, lo que se encuentran es con un campo
con una serie de demandas fuertemente estructuradas por parte de las personas privadas de su libertad, que eran de alguna manera expresadas, ¿sí? De formas tanto en protestas laborales, huelgas de hambre, y también en motines, en los petitorios de esos motines, también en petitorios redactados junto con los actores de la coordinadora de trabajo carcelario, y estas demandas, ¿sí? Incluían una serie de puntos que estaban muy vinculados con la situación de la unidad penitenciaria 1 en ese momento. Tenía que ver con las malas y en algunos casos consideradas como inhumanas condiciones de infraestructura en ciertos pabellones de la unidad, fundamentalmente en el pabellón 5 Sur, ¿sí? Denuncias de malos tratos y de torturas, ¿sí? Y la participación de agentes penitenciarios en la muerte de detenidos, ¿sí? que no habían sido judicializados, pero que también seguían cumpliendo funciones en las unidades, y una de las demandas de los detenidos era que especialmente uno de los agentes imputados que en principio había sido imputado por la muerte de un detenido, no participara en la calificación de conducta y concepto. Bueno, la arbitrariedad, como ya les había dicho, y la discrecionalidad en la calificación de la conducta y concepto, la clausura de los pabellones de régimen diferenciado, acá uno de los petitorios que se elevó en la primer mesa de diálogo en la Unidad 1 a principios del año 2004, daba cuenta un poco de cómo presentaban las personas que se encontraban en ese pabellón y que no habían podido concurrir a esa primera mesa de diálogo que ya había sido convocada, ¿sí? por esta autoridad reformista, ¿sí? Que no habían podido acudir a esa reunión, ¿sí? Habían elevado un petitorio, ¿sí? En la cual se expresaban cuáles eran las condiciones en ese pabellón. Dificultades para las visitas también en muchos casos, dificultades económicas de las visitas. Había una situación de una cantidad muy importante de detenidos de Rosario que tenían que viajar muchos kilómetros a la ciudad de Santa Fe, y eso hacía que la visita a los familiares sea muy, muy difícil. Otro punto muy importante eran las conmutaciones de pena que se habían empezado a espaciar, ¿sí? El hacinamiento en la unidad penitenciaria, bueno, las condiciones de alimentación y acceso a la salud, y la ausencia también de actividades laborales y educativas, ¿sí? En este sentido, estos primeros petitorios y estos primeros escritos, acá hay fragmentos textuales, pero no lo voy a leer porque me está tomando bastante más tiempo del que pensaba, pero dan cuenta, ¿sí? Del grado de deslegitimación de las autoridades penitenciarias, esto es, no de las autoridades políticas, sino de los directores de unidad, de los jefes de correccional, por su ineficacia, la falta de respuesta a las demandas de los detenidos, por los malos tratos, por las torturas, en definitiva por todos estos por todas estas cuestiones que eran parte de las demandas de los detenidos y que no eran tomadas en cuenta, ¿sí? Y aparece este actor político novedoso para los detenidos, este actor político reformista, como una autoridad superior a la cual apelar, ¿sí? Para tratar de resolver estos déficits de estas autoridades intermedias, ¿sí? Bien. En este contexto se inicia esta gestión del servicio a cargo de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Voy a tratar de ser bien lo más resumido posible. Dos grandes problemas orientan esta gestión, a mí me parece. Por un lado, el tratar de garantizar un cierto grado y tipo de orden, ¿sí? En las cárceles del servicio penitenciario, pacificar las cárceles, por un lado, y por otro, crear las condiciones para el cumplimiento de la finalidad legal de la resocialización, partiendo de un diagnóstico de que
las cárceles del Servicio Penitenciario de Santa Fe, pero fundamentalmente la Unidad Penitenciaria 1, por esta inmovilidad espacial y del régimen de progresividad, por la falta de actividades de tratamiento, etcétera, funcionaba como una cárcel depósito, ¿sí? Y en la medida que la respuesta al primer problema, el de garantizar cierto grado y tipo de orden en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, fue la de tratar de relegitimar el régimen, ¿sí?, a los ojos de las personas detenidas, que yo me voy a concentrar en ese primer problema, ¿sí? En ese sentido, estas nuevas autoridades que se hicieron cargo de la Dirección General del Servicio Penitenciario partieron de una idea, de una concepción del orden carcelario que era distinta a la que ya habíamos visto algunas muestras, ¿sí?, de las autoridades precedentes. En este sentido, los conflictos y las violencias carcelarias tenían como base no el comportamiento y las características de los detenidos, sino déficits institucionales para garantizar condiciones de detención y de trato que fueran percibidas como dignas por las personas privadas de su libertad, ¿sí?, que una aplicación de las normativas internas de la prisión y de las leyes de ejecución penal que pueda ser considerada como justa, ¿sí?, y mecanismos de gestión y la ausencia también de mecanismos de gestión y resolución de demandas, ¿sí? Entonces, el proyecto de estas autoridades para relegitimar este orden, este ordenamiento carcelario a los ojos de las personas detenidas, fue tratar de construir una forma de orden, ¿sí?, que pueda ser percibida como justa para las personas detenidas, ¿sí? Esta idea apareció mucho en las entrevistas con quien se desempeñó como director general del servicio penitenciario, la idea de que el sentimiento de justicia era lo que provocaba estos grandes problemas, estos grandes conflictos, estos problemas de orden en las prisiones del servicio penitenciario de Santa Fe, pero también aparece quizás de manera menos central, pero también aparece en los documentos de gestión y en las declaraciones públicas de este actor a lo largo de esos años, ¿sí? Al mismo tiempo, tenía que ser un tipo de orden que se sostuviera en un uso mínimo y que por eso fuera más eficaz de la violencia, un uso más racional de la violencia, y que diera algún grado de participación o al menos prometiera, ¿sí?, un cierto grado de participación a las personas privadas de su libertad en la gestión o la resolución de ciertos asuntos de su situación de encarcelamiento. Esto no implicaba, ¿sí?, transformar a las personas privadas de su libertad en cogestores del orden, pero sí darles cierto lugar en la resolución de ciertas cuestiones. En esta dirección desarrollaron una serie de iniciativas en esta dirección, ¿sí? El establecimiento de las mesas de diálogo fue justamente en dirección a, por un lado, tratar de integrar a los detenidos en la resolución de determinados conflictos y en de alguna manera en la participación, en una cierta medida, quizás muy limitada, pero relevante en términos de la situación que se vivía hasta el momento en la gestión del orden carcelario, fundamentalmente como una instancia de recepción y procesamiento de demandas, ¿sí? En la misma dirección también la calificación del concepto se reformó, ¿sí? Para que esta práctica no fuera arbitraria y por lo tanto la calificación de concepto se ató a la de conducta como un piso, ¿sí? La calificación de concepto no podía ser menos, ¿sí?, que la de la conducta, y luego se avanzó también en el establecimiento de un reglamento de procedimiento sancionatorio, también movido un poco por la misma idea de tratar de eliminar las arbitrariedades, ¿sí?, que de vuelta se consideraban también por parte de estas autoridades como un instigador de estos conflictos, de estos problemas, ¿sí? También la creación de la figura del asistente penitenciario intentó ser otra instancia de resolución de estos conflictos. Se consideraba estas autoridades también parte de la idea que tenían de estos conflictos, de que eran incrementales y que por lo tanto, si estos conflictos de alguna manera se trataban o se abordaban en sus primeras etapas, eso iba
a dar lugar a que puedan no escalar hasta los niveles de violencia que tenían en ese momento en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, y la creación de esta figura, ¿sí? de una persona encargada de ir recolectando las demandas de las personas privadas de su libertad, que no usaba un uniforme como el del personal del Cuerpo General, que además tuviera fuera una figura en cierta medida paternalista en relación a los detenidos, también movido con un cierto intento de recuperación de algo que era percibido como el viejo oficio penitenciario, ¿sí? En ese sentido también iba en esa dirección la reforma del GOEP, ¿sí? Que fundamentalmente fue justificada como un intento de esto por racionalizar el uso de la fuerza física en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, pero que también respondía a una serie de iniciativas desarrolladas por actores del Cuerpo General que habían estado de alguna manera desarrollando durante la década de los 90 contactos y entrenamiento con personal de las tropas de operaciones especiales de la Policía de Santa Fe. De hecho, uno de esos agentes de las tropas de operaciones especiales se transformó en el actor clave en la reforma del GOEP y fue durante 1 año y medio uno de los asesores políticos, ¿sí? del director general del Servicio Penitenciario. Bueno, la clausura de los pabellones de máxima seguridad, ¿sí? No la clausura de los pabellones, sino más claramente esta eliminación del estatus de máxima seguridad de estos pabellones, ¿sí? Y también la clausura y remodelación de algunos pabellones cuyas condiciones eran realmente, en términos de los actores, muy poco dignas, ¿sí? Ahora bien, uno puede encontrar ya que esas iniciativas de alguna manera iban dando respuesta a las demandas de las personas detenidas, pero un poco como yo ya les fui adelantando, ¿sí? También articularon, ¿sí? Algunos estos desarrollos que existieron al interior del servicio penitenciario en los años previos. También se recuperaron propuestas, ideas y diagnósticos que circulaban en la discusión pública y política provincial. Como les decía, la reforma, la crítica y la denuncia al funcionamiento de la calificación del concepto había sido algo que se discutía en la provincia de Santa Fe desde mediados de la década del 90. Eso también lo muestra el trabajo de Lorena Narciso, que hace una reconstrucción, ¿sí? de esas discusiones, de esas disputas y de la formación de este grupo de actores reformistas que luego se van a hacer cargo de las gestiones del Servicio Penitenciario de Santa Fe a partir del año 2003 y luego a partir del año 2007. Y también había ideas propias del equipo de gestión y fundamentalmente de quien estaba a cargo del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que era un actor que se había formado en el campo de la criminología crítica, que había actuado en una experiencia de desmanicomialización, digamos, que también aportó a esta orientación de gestión. Estas iniciativas, ¿sí? No agotan toda la orientación de esa gestión, pero sí, en buena medida, creo que dan cuenta, ¿sí? de este primer gran problema o objetivo, que era el de, cómo construir un determinado tipo de orden y garantizarlo, que fuera aceptable a los ojos de las personas privadas de su libertad. Ahora bien, estos actores llevaron adelante este programa reformista en un contexto, ¿sí? en el cual todo el resto de la estructura organizacional, excepto este pequeño grupo constituido por el director general y algunos asesores, ¿sí? de gestión, ¿sí? en un contexto en el que se encontraba fuertemente aislados respecto de la estructura organizacional, ¿sí? Era un contexto que estaba de unos actores que estaban acostumbrados a tener un alto grado de autonomía, ¿sí? que estaba estructurado a partir de formas de pensar y de hacer que estaban muy establecidas, también que traían saberes y concepciones, y estos actores que traían consigo saberes y concepciones que podían llegar a ser hostiles a las que estructuraban ese campo. Y
de alguna manera se propusieron transformarlo, como pudieron ver en alguna de las iniciativas, ¿sí? Frente a estos actores que tienen cierta capacidad de resistencia y de bloqueo, ¿sí? Entonces, lo que para estos actores era muy importante era no solo poder desarrollar esta orientación de gestión, llevar adelante estas iniciativas, sino que como condición de eso era también necesario poder construir, fortalecer y legitimar un tipo de autoridad política, ¿sí? Que los propios actores consideraban justamente por este aislamiento organizacional y esta resistencia como muy débil. Que es un desafío que uno puede encontrar quizás en otros contextos de reforma, ¿sí? En el cual los actores reformistas se insertan como actores políticos, ¿sí? Frente a una estructura organizacional que le es ajena y que le es hostil, ¿sí? De alguna manera esta definición de la situación va a aparecer también, no voy a avanzar sobre eso, pero en el discurso de los actores que se van a hacer cargo de la gestión de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Santa Fe a partir del año 2007, ¿sí? Entonces, esto implicaba un desafío para estas autoridades, ¿sí? De vuelta, no solo llevar adelante este proceso de reformas, ¿sí? Sino justamente garantizar las condiciones para que esto sea efectivo, ¿sí? Y al mismo tiempo generando y logrando gestionar de manera eficaz, ¿sí? El orden en las prisiones, ¿sí? De alguna manera logrando ese objetivo de pacificar las cárceles. Bueno, por un lado esto implicaba tratar de atomizar, o la estrategia que se dieron estos actores fue la de atomizar en parte el poder, ¿sí? De los agentes que integraban la plana mayor del servicio penitenciario y tratar de constituir un equipo de personal político que tuviera cierta capacidad de toma de decisión en las unidades penitenciarias y fundamentalmente el desarrollo de un tipo de autoridad que fuera personal, ¿sí? Que estaba muy limitada en su capacidad de delegar justamente por este aislamiento organizacional y que estuviera menos mediatizada, ¿sí? Justamente por esta estructura, por los oficiales jerárquicos y que tuviera una presencia constante en el terreno donde se desarrollaban esas conflictividades, ¿sí? Quien trató de encarnar esa autoridad fue el mismo director general, ¿sí? Por lo menos es la reconstrucción que hace él y su equipo de gestión, ¿sí? En ese sentido, bien, todo esto llevó al desarrollo de una serie de prácticas que buscaban quebrar el aislamiento de esa estructura organizacional y fundamentalmente poder vincularse con las personas privadas de su libertad, de alguna manera salteando esta estructura organizacional. Lo que podemos ver es que tanto por parte de las personas privadas de su libertad, a partir de la deslegitimación de esas autoridades penitenciarias, como por parte de estas autoridades políticas, ¿sí? Había una necesidad compartida de establecer, ¿sí? Vínculos que de alguna manera saltearan la estructura organizacional, ¿sí? Y por fuerza de las circunstancias en las que estos se desarrollaban, estos tuvieron un carácter fuertemente informal y menos institucionalizado, ¿sí? Acá hay algunas de las modalidades que esto adquirió, ¿sí? La comunicación directa con algunos detenidos, las recorridas por los patios, bueno, y así, ¿sí? Estas recorridas también eran no solamente instancias en las que esta autoridad política buscaba de alguna manera construirse, ¿sí? Y de alguna manera poder saltear esos obstáculos, sino también de alguna manera significaba eso mismo que esa propia autoridad, esa misma manera de definirse de esas propias autoridades, ¿sí? Esas recorridas por los patios, las charlas con las personas privadas de su libertad, la asistencia a los festejos del Día de la Madre, entre otro tipo de cuestiones, lo que también de alguna manera simbolizaban era la cercanía o intentaban simbolizar esa cercanía que la autoridad penitenciaria, ¿sí? Buscaba
de alguna manera comunicar con las personas privadas de su libertad. ¿Sí? Al mismo tiempo también instrumentalmente era muy importante poder establecer este tipo de vínculos, ¿sí? Porque para estas autoridades penitenciarias les permitía construir, de alguna manera, conseguir información para la gestión cotidiana del orden. Bien, hasta acá esta presentación tiene un fuerte énfasis en digámoslo así, la definición, ¿sí? de las propias autoridades políticas, ¿sí? de la situación en la que se encontraban y las estrategias que desarrollaron, ¿sí? Para de alguna manera legitimar ese orden carcelario a la luz de las personas detenidas, pero también legitimar ese tipo de autoridad que buscaban construir y que consideraban que era la que les permitía superar ese aislamiento de la estructura organizacional y gestionar el orden. Los escritos de los que yo hablé al principio de alguna manera nos dan una imagen, ¿sí? Del contexto y de la voluntad de esta autoridad política por construir este tipo de autoridad cercana y sin mediaciones, ¿sí? Y nos dan también una imagen del contexto en el que se desarrollaron estas relaciones, siempre con las particularidades que tiene este tipo de género discursivo, ¿sí? Es decir, uno tiende a esperar encontrar un grado de diferencia mucho mayor que el que quizás podría llegar a ver o no. Eso no lo puedo saber con exactitud, pero en principio no tendería a pensar que allí tiende a encontrar un mayor grado de diferencia, ¿sí? Que en los contactos informales, ¿sí? Porque en parte son parte de las reglas del juego, ¿sí? de ese género discursivo, ¿sí? Entonces, con el análisis de estos escritos, un poco yo lo que traté de recuperar era también, bueno, cómo respondían las personas privadas de su libertad a estas demandas, ¿sí? De las autoridades políticas. Sí, y por eso voy a tratar muy brevemente, porque ya hablé un montón, ¿sí? De dar cuenta del tipo de imágenes de la autoridad que aparecen en este tipo de escritos, ¿sí? La imagen de las otras autoridades, algo ya adelanté, esta deslegitimación de otras autoridades, también diversos usos que tenían estos escritos, ¿sí? También funcionaban como no solamente eran un vehículo para hacer pedidos o para saltear autoridades intermedias, sino también se proponían negociaciones, se denunciaban autoridades sus situaciones injustas, se agradecía, se expresaba lealtad, se amenazaba, también de alguna manera se expresaba la voluntad de aportar al desarrollo de la orientación que les había dado la gestión. ¿Sí? Una de las cosas que aparece en el análisis de estos escritos es que el tono, el modo de vincularse con las autoridades y los argumentos a los que apelan los escritos, de alguna manera varía en función del modo en que las personas privadas de su libertad, es decir, los emisores se presentan, ¿sí? Y hay 4 formas de presentación. Hay notas individuales de detenidos que se presentan como delegados de pabellón o como teniendo un cierto ascendiente sobre otros detenidos, algunas notas individuales de detenidos que no reclaman poseer posiciones de liderazgo, hay notas colectivas firmadas por el conjunto por parte de los delegados de la unidad que a su vez aparecen como representantes del resto de las personas que habitan esos pabellones y también la particularidad de las notas colectivas de los pabellones iglesias. Y ya llegando acá a las conclusiones, ¿sí? El primer tipo de nota de estos actores individuales que de alguna manera reclaman un cierto tipo de liderazgo, ¿sí? Pero que no aparecen como representantes o delegados de pabellón, ¿sí? En general tienden a ubicarse en una posición de igualdad con la autoridad, con esta autoridad política, ¿sí? De alguna manera establecer un tipo de tono informal, cercano, ¿sí? Hay un menor grado de deferencia y de cortesía, el tono es más directo, las propuestas de negociación son bastante también directas y tienen un poco grado de, digámoslo así, de sutileza.
y en este sentido, también estos escritos parecen haber funcionado como intentos por habilitar formas de negociación con estas autoridades políticas. Segundo caso, lo que aparece es de estos detenidos que no se presentan como líderes, ¿sí? ni con ascendientes sobre otros detenidos, hay un fuerte tono deferente, se presentan como detenidos no conflictivos, hay un tono que es muchas veces de súplica y de ruego, que me parece que expresa ese desposeimiento de estos emisores frente a las máximas autoridades, hay una imagen paternalista y benevolente de la autoridad política, se apela a su humanidad, a su empatía, ¿sí? Y el argumento principal para la concesión de los pedidos es el merecimiento personal, fundamentalmente. En el caso de los detenidos que aparecen como delegados de pabellón, el tono tiende a la denuncia, pero fundamentalmente de la actitud de agentes y autoridades intermedias. Hay una imagen de la autoridad política que aparece en la medida en que la propia autoridad política intentaba construirse como un tercero, no completamente neutral, en cierta medida, en buena medida favorable a la posición de los detenidos en estos conflictos, ¿sí? Hay también opiniones y evaluaciones sobre el desarrollo de la gestión, ¿sí? Que van desde el apoyo y la adhesión completa hasta el apoyo crítico, la pretensión de ser ellos mismos un actor más en la gestión de la presión, ¿sí? No solo en relación a que sus demandas sean escuchadas, sino también elevando propuestas, y los argumentos tienden a presentarse o a fundamentarse, ¿sí? Los pedidos, perdón, tienden a fundamentarse a partir de los derechos o de los beneficios que nos corresponden. Por último, los escritos de los pabellones e iglesias, que tienen un tono diferente también hacia el director general, ¿sí? También proyectan una imagen de sí mismos como detenidos no conflictivos y que lograron cambiar. Hay una imagen de la autoridad del director general que aparece como establecida por Dios, ¿sí? Cosa que no aparece en alguna de las autoridades penitenciarias intermedias, que en algunos casos, en algunas de esas notas, en al menos 2 de esas notas aparecen denuncias a esas autoridades penitenciarias, y también se proponen negociaciones y se argumentan pedidos a partir de la pretensión que tienen estos actores de bajar los niveles de conflictividad en las unidades, ¿sí? Ahora bien, y ya para terminar, hay una serie de problemas que esta orientación de gestión tuvo para la resolución de los problemas del orden, independientemente de que, como vemos como vimos en el desarrollo del contenido de estos escritos, ¿sí? Las pretensiones de legitimar esa autoridad y de legitimar o de alguna manera de ganar el apoyo por parte de las personas privadas de su libertad, el proyecto político parecen haber sido exitosas, sin embargo, y esto es importante pensarlo a la luz de lo que sucede en el momento en que yo hago el recorte temporal, ¿sí? Que es en abril de 2005, cuando sucede la denominada masacre de Coronda, es que incluso en vista de este éxito, ¿sí? O por lo menos de los indicios, mejor dicho, de este éxito en legitimar la autoridad y de ganar el apoyo de las personas privadas de la libertad, estas transformaciones en el servicio penitenciario de Santa Fe, digamos, las autoridades no fueron capaces de evitar esto que sucedió, ¿sí? Y en este sentido, y ya como hipótesis, por un lado, había una serie de demandas, ¿sí? Fundamentalmente las demandas de conmutación de pena que entraban dentro de áreas que escapaban al control del director general y de la gestión del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que tenían que ver, en este caso, fundamentalmente con digamos, con una potestad que tiene el gobernador de la provincia de Santa Fe por la Constitución, por la propia Constitución de la provincia, y en un contexto en el cual esas conmutaciones de pena habían perdido en la discusión pública mucha legitimidad, ¿sí?
a partir de un caso en el cual se había conmutado la pena un mes después de sucedido los sucesos digamos, de las leyes Bloomberg, ¿sí? De la muerte de Axel Bloomberg y el desarrollo de las leyes Bloomberg, ¿sí? Un mes después de eso sale a la luz o se publicita en los medios de comunicación de la provincia que un detenido que había cometido un hecho que había tenido un grado importante de conmoción en la década de los 90, ¿sí? Había sido beneficiado con una conmutación de pena, y eso lleva al gobierno provincial no solo a revocar esa conmutación de pena en particular, sino que a partir de ese momento las conmutaciones de pena que habían sido un elemento, y esto no lo mencioné y es importante, muy importante en la gestión del orden de las autoridades previas, digamos, ese uso de las conmutaciones de pena se detiene, ¿sí? Y ante este contexto, las tensiones en las unidades penitenciarias, más allá de la voluntad del director general del servicio penitenciario, ¿sí? Se incrementan, ¿sí? Por la incapacidad de poder resolver esta cuestión. Pero al mismo tiempo también creo que hay que tener en cuenta que esta concepción del orden que tenía esta gestión, que yo de alguna manera caracterizo, y acá solamente lo voy a decir, como liberal, siguiendo las ideas de Foucault, Halsworth y también los trabajos de Máximo Sosa, porque buscaba limitar el poder arbitrario y desmedido de castigar, entre otras cosas, y que estaba centrada fundamentalmente en déficit estatales. Lo que hizo esta concepción del orden, siguiendo Sparks, Bottom y Hay, es que privilegió determinados problemas de control sobre los cuales intervenir, y estos problemas de control que privilegió tenían que ver con las situaciones disruptivas que la gestión pudo remitir con mayor facilidad a estos déficits estatales, y por lo tanto esta gestión no pudo desarrollar una propuesta propia a los conflictos entre detenidos, en los que esta conexión con acciones o misiones estatales era más difícil de realizar, ¿sí? Y al mismo tiempo, los detenidos tampoco utilizaron estos canales que las nuevas gestiones penitenciarias abrieron, las mesas de diálogo, estos canales más informales, ni tampoco aparecen huellas de eso en los escritos, ¿sí? Como instancia para la resolución de este tipo de disputas en las cuales de alguna manera la conexión con una responsabilidad del Estado o de un actor estatal era más lábil, ¿sí? En ese sentido, esta gestión no pudo de alguna manera desarrollar iniciativas, ¿sí? Porque era de alguna manera, considero yo, un punto ciego de su concepción, de la manera de entender el orden, iniciativas orientadas a gestionar este tipo de conflictividades, ¿sí? Y en ese sentido, un poco terminó descansando en las soluciones tradicionales del cuerpo general, por un lado, y también en las nuevas soluciones emergentes que empezaron a prometer cada vez más, ¿sí? Los pabellones evangélicos, ¿sí? Que sin embargo, todavía para el momento en que la gestión, en que sucede la masacre de Coronda, todavía no tenían la extensión, ¿sí? Que van a desarrollar en los próximos años, ¿sí? En ese sentido, de alguna manera, ese tipo de conflictividades, que son el tipo de conflictividades, aunque, digamos, hay también junto con eso, versiones sobre el grado de participación y de omisión de actores estatales en la producción de la masacre de Coronda, pero junto con eso también una serie de disputas y de rivalidades internas que llevaron a ese tipo de resolución violenta que terminó con la muerte de una cantidad muy importante de detenidos en la unidad penitenciaria 1, ¿sí? Entonces, me parece que es importante tener en cuenta estas, de alguna manera, dimensiones o estos indicios, ¿sí? Del éxito de las autoridades en poder legitimar y construir esta autoridad frente a las personas privadas de su libertad, pero también poder dar cuenta de los límites de esta estrategia como estrategia de gestión del orden,
a la hora de explicar, y esto no voy a avanzar, pero es algo en lo que voy a avanzar en otro momento, no acá, los sucesos de abril de 2005. Así que, bueno, muchas gracias por la atención, disculpen. eh, Bueno, ahí está. Se me había frenado la... la extensión. Gracias a todos y a todas. Bueno, gracias, Waldemar. Yo brevemente voy a hacer un comentario en función de la presentación de Waldemar y después voy a transmitirle algunas de las consultas que se fueron dando en los comentarios. ¿No me escuchás? ¿Ahí está? Bien. Perfecto. Bien. Decía que voy a hacer un breve comentario de la presentación y después digo a recuperar algunas de las preguntas o comentarios que se fueron dando en el chat. Algunas de las cuales voy a omitir, no por no querer presentarlas, sino porque se fueron como resolviendo en el mismo diálogo, en el intercambio de los participantes del chat. Fundamentalmente me refiero a esta idea que le preguntaban a Waldemar, pero que él no la podía desarrollar en ese momento porque estaba en plena exposición en torno a la noción de concepto. ¿A qué refería con esta idea de concepto cuando él explicaba cómo operaba en términos discrecionales por parte del servicio penitenciario? Las respuestas que se fueron dando en el chat fueron bastante precisas, inclusive remitiendo a la cuestión estricta de la ley, a la ley, digamos, a la ley de la ejecución de la pena, con lo cual me parece que esa pregunta ya estuvo resuelta entre los propios integrantes del chat. Después sí voy a trasladar algunas que fueron apareciendo en el intercambio. Yo sí lo que quería decir brevemente, o aportar, o sumar, o destacar de la presentación de Waldemar, que me parece que fue muy preciso en esta delimitación que él marca de la gestión del servicio penitenciario en la provincia de Santa Fe, es que me parece que nos da algunas claves para poder entender la gestión del orden y el gobierno de las prisiones más allá de las categorías tradicionales con las que solemos abordar esta dimensión o este aspecto de la problemática de la prisión, y es, por un lado, me parece a mí, una interrelación permanente entre las dimensiones macro y micro sociológicas de la prisión, y con esto me quiero referir a que Waldemar le presta atención tanto a aquellas definiciones vinculadas a las leyes que regulan formalmente la vida en la prisión, y de ahí uno podría tomar algunos marcos referenciales que a nivel nacional ubica en la ley de la ejecución de la pena de mediados de la década de los 90, en la cual Santa Fe siempre ha tenido como marco de acción, más allá después de las implementaciones específicas que ha hecho el Servicio Penitenciario Provincial. Entonces ahí es donde aparece fuertemente también estas dimensiones conceptuales que marcaba Waldemar, pero yo también quería sumar a lo que él presentaba, cómo las gestiones en la provincia siempre se han visto tensionadas en su vínculo, en su relación, que es una relación en algunas ocasiones de mucha tensión con las leyes orgánicas de los propios servicios penitenciarios. Y esto no es propio del Servicio Penitenciario de Santa Fe, sino también es propio de los servicios penitenciarios federales y otros servicios penitenciarios provinciales, es decir, aquellas leyes orgánicas que en su mayoría nacieron a la luz de las dictaduras militares, fundamentalmente de la última dictadura militar, no exclusivamente, pero fundamentalmente a la luz de la última dictadura militar en Argentina, que todavía, tiene una fuerte incidencia en las dinámicas cotidianas de las prisiones en nuestras contemporaneidades. Digamos. Es una ley muy vetusta en cuanto a muchas de sus definiciones, pero que todavía tienen elementos muy constitutivos de la identidad de los agentes penitenciarios y de la dinámica propia de las cárceles, inclusive a pesar de que es en muchas ocasiones bastante opresiva, inclusive hasta para el propio cuerpo penitenciario, ¿no? Si uno quisiese tener una mirada ahí desde una perspectiva de los derechos del trabajo, por ejemplo. Entonces, esta relación que Waldemar establece entre lo macro, yendo a analizar estos aspectos
legales que uno podría también, haciendo algún juego teórico, ubicar en alguna dimensión de la superestructura, lo pone en relación fuertemente con estos aspectos micro, que inclusive va bien a lo micro cuando él recupera los escritos de los detenidos como una materialidad posible donde poder reconocer estas relaciones de fuerza y donde poder reconocer también cómo se disputa ahí cierto gobierno de la cárcel a partir de la interacción de los distintos actores y actoras sociales que lo componen. Y ahí me parecía que había por eso me parece que ese aspecto de lo micro, de ir a ver aquello que casi pasa desapercibido en la cotidianidad de la prisión, porque inclusive hasta uno entendería que es, pareciera a veces como que es algo el orden del folclore de la prisión, ¿no? Los escritos de los detenidos, porque pareciera que eso no tiene ningún tipo de operativización concreta, pareciera que son escritos que los detenidos elaboran, pero nunca nadie sabe bien qué circuito van adoptando. Sin embargo, acá lo que Waldemar va mostrando en este periodo que él decide analizar, cómo esto claramente se pone en juego en una dinámica interactiva entre esos aspectos más macrosociológicos y esto que es bien propio de las prácticas cotidianas y micro de los detenidos en este caso. Que a mí me parece se inscribe, este es el segundo aspecto que destaco de la presentación de Waldemar, en esta eterna disputa, bueno, no sé si eterna, digo, pero sí en esta histórica disputa también de quiénes gobiernan la prisión, porque uno automáticamente pensaría que el gobierno de la prisión, o muchos estudios también en el campo de las ciencias sociales han cimentado la idea de que el gobierno de la prisión es unidireccional, y claramente lo que muestra acá Waldemar es que el gobierno de la prisión es una tensión constante entre actores políticos, entre el propio servicio penitenciario, y también entre los propios detenidos, ¿no? Es decir, ahí es donde se pone en juego este conjunto de reciprocidades, de transacciones, que hacen efectivamente a la gobernabilidad de las distintas prisiones, de las cuales también destaco esto que planteaba Waldemar, hay que prestar atención a los perfiles institucionales y a los contextos específicos de cada cárcel, inclusive dentro de un mismo servicio penitenciario. Por eso Waldemar ubicaba muy bien que esto es interesante analizarlo en la unidad número 1 de Coronda, y no sucedería lo mismo tal vez si uno quisiera ubicar estos procesos, o no sucederían en términos estrictos de la misma forma si los quisiera ubicar en otras cárceles, inclusive de la misma provincia. Y en ese sentido, la última dimensión que quisiera destacar de la presentación de Waldemar, esto también, poder pensar al orden, a la construcción del orden carcelario, insisto, en múltiples dimensiones, ¿no? En la dimensión del conjunto de actores y de actoras sociales que intervienen en la prisión. Yo ahí recién ubicaba como tres grandes dimensiones entre las autoridades políticas, las autoridades propias del servicio penitenciario, es decir, los agentes penitenciarios y que conforman que están a cargo del gobierno de las prisiones, y los detenidos. Pero yo agregaría una tercera dimensión que ahí Waldemar también empezó a deslizar, sobre todo al final de la presentación, que son otros actores y otras actoras sociales que intervienen en la prisión, como por ejemplo las iglesias evangélicas, pero también podríamos pensar a posteriori, no tanto tal vez en el periodo, Waldemar, vos después cualquier cosa me corregís, pero no tanto en el periodo que vos analizás, pero a posteriori también el rol de la inserción de las universidades en estos contextos, para pensar qué modificaciones van introduciendo también estos nuevos actores. Y también uno podría pensar ahí claramente también el rol de los organismos de derechos humanos, que en algunos casos están ligados a algunas esferas de las autoridades políticas, digamos, son parte a veces de la estructura de la misma administración política, pero en otros casos no, e inclusive eso uno puede pensar hasta también el rol que ocupan ahí los organismos internacionales de derechos humanos, si es que efectivamente tensionan o no algo de esta construcción del orden carcelario. Entonces me parece que, digo, para destacar que sobre el final Waldemar también destaca cómo ahí hay otros actores, sobre todo lo concentraba él en el caso tal vez de las iglesias evangélicas, que en la provincia de Santa Fe, como él bien dice, tienen un rol que tras la masacre de Coronda va a ser cada vez más destacado y que va a permitir de alguna manera, o va a cumplir una base para su expansión cuantitativa, por sobre todas las cosas, como un actor regulador de los conflictos, o al menos un actor que permitió que ese conflicto no pase a mayores, más allá de la masacre en sí misma, ¿no? De los 14 muertos que hubo en aquel acontecimiento. Así que eso como para destacar, digo, en términos de comentario, de lo que fue la presentación de Waldemar, me parece como tres dimensiones sumamente interesantes a prestar atención en la exposición que él hizo. Después yo tengo unas preguntas propias, pero tal vez primero avanzo con algunas de las que estaban presentes en el chat, y veo que además hay otros que fueron apareciendo
finalizada la presentación, pero voy a algunas así, si querés vos las vas retomando y mientras presto atención a esas otras. Había una pregunta de Juan Gómez al comienzo casi de tu presentación, que te preguntaba si esa lógica, él afirmaba, esa lógica no imperó en todos los penales superpoblados, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que fue, digamos? Esa lógica que vos describías al comienzo de por qué Coronda, en este contexto de superpoblación, vos lo ubicás como un elemento fundamental para entender por qué después la política penitenciaria toma el decurso que toma. ¿Por qué crees que fue, dice él, todos las cárceles con sobrepoblación tuvieron esta orientación, este decurso? Después también había, y te sumo una pregunta que también se dio en el transcurso de la presentación, que igual debo reconocer que me confundí un poco en el intercambio, porque en un momento el intercambio se daba entre colegas que pertenecen a distintos países, ¿no? Entonces, en un momento, digo, Claudia Perlo le preguntó, por eso preguntaba, qué sucedió con esta orientación progresista, y después, si no me equivoco mal, José Rossi contestaba de algunas cuestiones vinculadas a Uruguay, entonces me confundí si refería a una pregunta que era hacia vos o era hacia José Rossi, pero si no fuese hacia vos, te la hago yo, digamos. Okay. Si no fuese hacia vos, lo que pretendía preguntarte, Claudia, también me interesa a mí respecto de si pudiste ver qué pasó en los años posteriores con esa política progresista, sobre todo en ese momento rupturista que vos marcabas de la masacre de Coronda, qué pasó en términos de las autoridades que estaban a cargo de la dirección del servicio penitenciario, y si te permite también hacer una lectura de cuál fue el decurso de esa política penitenciaria en los años siguientes. ¿Querés arrancar por ahí, Walde? Y yo voy mirando también otras que fueron apareciendo posterior y te las comparto. Bien, dale. A ver, la cuestión de la superpoblación, no sé si entendí bien la pregunta, pero era especialmente en ese contexto, en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, era especialmente acuciante en la Unidad Penitenciaria 1. ¿Sí? Los niveles de superpoblación, ahora no tengo la información a mano para dar el número preciso, pero eran claramente muy superiores al del resto de las unidades del Servicio Penitenciario de Santa Fe. ¿Sí? De alguna manera, el incremento de en la población penitenciaria, ¿sí? Del Servicio Penitenciario de Santa Fe se concentró fuertemente en esos años en la unidad penitenciaria, 1 en ese momento. Por un lado, porque las autoridades penitenciarias de ese momento, antes de la asunción de esta gestión reformista, consideraban que era la unidad que en alguno de sus pabellones al menos brindaba las mejores condiciones de seguridad, digámoslo así. Pero sí, fue especialmente acuciante en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, en la Unidad Penitenciaria 1, el problema de la superpoblación. Y vinculando esto con uno de los comentarios que me hacía Mauricio respecto de la especificidad de los contextos, ¿sí? Este nivel de superpoblación que existía en la unidad penitenciaria, en la unidad penitenciaria 1, en esta cantidad de gente que existía, de alguna manera también complicaba el mapa de actores con los que las autoridades políticas después tuvieron que, con los cuales las autoridades políticas después tuvieron que empezar a negociar respecto a lo sucedido en otras unidades del Servicio Penitenciario de Santa Fe. El caso, por ejemplo, de la Unidad Penitenciaria 2, que es la siguiente unidad más grande, era la siguiente unidad más grande en cantidad de población detenida en ese momento. Y ahí los actores de la gestión tenían un actor que era un actor fundamental, con el cual negociaban y con el cual, a partir de cierto trato preferencial, podían lograr mantener, al menos esa es la perspectiva de estos actores, ciertos niveles contenidos de violencia. Pero una unidad que en ese momento albergaba a menos de la mitad de la cantidad de gente que
se encontraba en la unidad penitenciaria 1, ¿sí? Y en ese sentido, no solo, digamos, hay pensar, puede ser interesante pensar en las distintas consecuencias de la superpoblación en distintas dimensiones. Esto acá que yo les comento se vincula más bien con la dimensión de los actores relevantes con quienes negociar en la gestión del orden y en el gobierno. ¿Sí? Respecto de qué es lo que sucede con esta orientación progresista, hay al menos los relatos que yo he podido reconstruir hasta ahora es que hubo de alguna manera una decisión política luego de la masacre de Coronda, ¿sí? Y esto también responde a la pregunta que es una de las que apareció ahí abajo, si hubo resistencias o no, ¿sí? Los actores políticos consideran que la gestión estuvo, sobre todo en estos primeros 2 años, plagada de resistencia por parte de los actores del cuerpo general, ¿sí? Por los actores del servicio penitenciario, de esa estructura institucional heredada, ¿sí? Y en algunos casos sostienen, ¿sí?, que esas resistencias explican, ¿sí?, los sucesos de la denominada masacre de Coronda. En otros casos, fundamentalmente el propio director general no lo considera así, pero sí sostienen todos ellos que existieron fuertes resistencias a eso. Y lo que resulta interesante del proceso que se abre luego de la masacre es que parece haber habido, ¿sí?, una voluntad política de avanzar en esas transformaciones, y de alguna manera de no volver atrás en esas transformaciones, pero de alguna manera con un énfasis, ¿sí?, y en este sentido dándole un mayor lugar eh, a actores como las iglesias evangélicas en la gestión del orden, ¿sí? En principio, y es algo que yo no tengo muy chequeado, ¿sí? Como yo mencionaba en alguna de las filminas, eh, las huellas de los pabellones evangélicos en los documentos que aparecen o que se encuentran en el archivo de la Dirección General del Servicio Penitenciario son muy, pero muy pocas, hay muy pocos rastros, ¿sí? Si uno entra al archivo de la Dirección General del Servicio Penitenciario en esos años y en los años siguientes y ve esos documentos, es como que prácticamente no existieran pabellones evangélicos, ¿sí?, en las cárceles del Servicio Penitenciario de Santa Fe, ¿sí? Entonces resulta difícil, ¿sí?, de alguna manera dimensionar cuál fue la extensión de los pabellones de iglesia con posterioridad a la masacre de Coronda. Pero lo que es claro es que había 3 pabellones iglesia eh, de la denominada masacre, y que ese número prácticamente se duplica para alrededor de 2008, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una toma de conciencia, digamos, hay una idea por parte de de esas autoridades reformistas de que es necesario seguir con este programa, pero al mismo tiempo hay una valoración más importante del rol de estos actores evangélicos y una mayor centralidad, ¿sí?, de dar una mayor centralidad en la gestión del orden a estas disputas internas entre las personas privadas de su libertad. Así que era algo que justamente para mí, un poco respondiendo también a lo que decía Agustín Robinó, estaba como en el punto ciego de esa manera de entender el orden carcelario, ¿sí? Una manera de entender el orden carcelario que era más el resultado de los déficits estatales, ¿sí? Y en la medida que esos déficits estatales no aparecían muy claros o muy visibles en determinadas situaciones o contextos, digamos, eran difíciles de remitir, ¿sí?, o de pensar soluciones alternativas, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, eso quedaba abierto, y me parece que eso que quedó abierto le fue dando espacio, ¿sí?, a las iglesias evangélicas que en el propio contexto de la masacre, y eso Mauricio también lo ha trabajado y lo ha estudiado, ¿sí?, cumplieron un rol muy importante porque hay
no solamente es el rol que cumplieron, sino las historias que se generaron a partir de ese rol que cumplieron y la legitimación de esas iglesias entre los detenidos a partir del rol que cumplieron en la masacre, ¿sí? Evitando más muertes. En el caso de un pastor, cerrando las compuertas para que los agresores no entraran dentro de su pabellón, en el caso de otro, quedándose con los heridos y llevándolos al servicio médico. Digamos, hay toda una serie de historias que circularon también incluso en los medios masivos de comunicación sobre el rol de los pastores evangélicos en esa coyuntura, que me parece que pueden haber legitimado, no solo frente a las autoridades, sino incluso ante la propia población penitenciaria, que los puede haber mirado en un principio con bastante recelo, ¿sí? Ante un contexto de tanta violencia y de esa manera tan cruda y tan fuerte, digamos, se hayan legitimado, ¿sí? Ante como gestores del orden o como actores capaces de mantener cierta paz ante las propias personas privadas de su libertad. Eso es más hipotético que otra cosa, la verdad, pero son ideas en las que vengo pensando a partir de eh, de algunos de los documentos que fui encontrando y trabajando. Bien, entonces las preguntas que te iba a trasladar, Waldemar, son las que vos fuiste mirando y a las que fuiste respondiendo, digo las siguientes, ¿no? A las que fuiste respondiendo después. Así que no voy a retomar esas puntualmente, solo si había una pregunta que estaba referida a si durante este contexto de pandemia había también algunos Cierto, sí. escritos, si seguían los escritos, digamos, puntualmente, si habías podido identificar algo de la coyuntura más actual. Y sí, lo que yo quería tal vez preguntarte era respecto de cómo esos escritos, si habías logrado reconocer cómo esos escritos también te permiten hacer algún tipo de lectura sobre estas relaciones de fuerza entre los propios detenidos, en tanto y en cuanto también uno podría reconocer que en determinados momentos se emergen como algunos referentes que tienen el carácter como de especialistas en la configuración de estos escritos. Si hay algo de eso que vos reconoces en eso, en esa recopilación que haces, porque también es como un apunte interesante para pensar cómo inclusive los escritos son un elemento para pensar el gobierno de la propia, al interior, digamos, de la propia población carcelaria, el gobierno, digamos, inclusive de los pabellones. Hay tal vez detenidos que no tienen tanta trayectoria en lo que uno podría decir en el campo del delito o en el encierro, sin embargo tienen una expertise que es poder reconocer algunas claves de escritura de estos textos y también aparecen, digamos, ahí como constructores de cierta legitimidad al interior de los pabellones. No sé si eso algo aparece o no. Bien, respecto de los escritos y la actualidad, la verdad es que no lo sé. Sí, creo que en ese caso el trabajo más cercano sobre escritos y sobre demandas de personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario de Santa Fe es el de Carolina D'Amelio. Ella creo que es la que puede responder mejor esa pregunta en la actualidad. Lo que sí yo noto es que estos escritos parecen ser la última, no sé si los últimos ejemplares, pero los escritos posteriores a los que yo he podido acceder por otras fuentes, no por el archivo de la dirección del servicio penitenciario, son escritos que tienen un carácter muy distinto, son escritos ya muy preformateados, en los que el uso de la computadora digamos, hace que tengan todos una estructura muy parecida, digamos, hay menos desarrollo de estas cuestiones que a mí me interesaban un poco ver también de cómo se presentaban los sujetos, cómo presentaban a la autoridad, menos desarrollo y menos argumentación de cierta subjetividad, por decirlo muy rápido y groseramente, ¿sí? Pero me parece que no lo tengo bien indagado, pero tuve esa sensación cuando vi estos otros escritos. Perdón, y la otra pregunta, ¿cuál era que se me fue? La que me habías hecho vos, Mauri. No, decía si efectivamente lograbas reconocer también alguna cuestión que te permitía hacer una lectura más del gobierno propio del pabellón, más allá de la relación con las autoridades, digamos, del servicio.
No encontré indicios de eso en los escritos. Conozco la existencia de eso, bueno, el trabajo de Carolina Amelio, el trabajo de Tristán Basile también un poco muestran estas dinámicas de la existencia de estos detenidos que de alguna manera tienen cierta expertise, cierto capital cultural también, que provienen de determinados contextos también, o que desarrollan estudios universitarios en las unidades penitenciarias, etcétera, y tienen esta capacidad de poder escribir estos escritos, estas peticiones, y eso constituye un recurso en las propias relaciones, ¿sí? De poder entre las propias personas, entre las propias personas detenidas. ¿Sí? Eso no lo, tampoco fui a ver eso, pero no tengo ahora en el recuerdo sí, algo que haya visto sobre eso, pero sí puedo remitir al trabajo de Caro y de Tristán que trabajaron eso de manera muy interesante. Bárbaro, gracias, Waldemar. Ahí yo agrego, sí, con eso lo podemos, también uno lo puede comentar, te consultaban por los textos o los trabajos de Lorena Narciso, sobre todo si estaban, digamos, disponibles como para profundizar en alguna de las referencias que diste. Los textos de Lorena, bueno, está presentado Sí. en algunos artículos que sí están publicados y en su tesis doctoral, ¿no? Que es la que vos hacías Sí, referencia. sí, son esos textos los que yo utilizo, porque la verdad es que me hace una reconstrucción súper interesante de la previa de estos actores políticos antes de hacerse cargo de la gestión de estos servicios penitenciarios, súper interesante, cómo muestra esas relaciones en el contexto de las redes intelectuales de la criminología crítica y estas dobles vinculaciones entre actores políticos e intelectuales y el rol también de las organizaciones de derechos humanos y luego el desarrollo que hace de la política penitenciaria progresista a partir del año 2008, que es una continuación y que tiene algunos rasgos de continuidad con esta experiencia que yo estoy tratando de reconstruir. Así que para mí son fuentes re importantes para mi trabajo. Bueno, te agradecemos mucho, Waldemar, por la presentación. Les No, gracias a agradecemos vos a y a todos, ustedes. a todos y a todas también la asistencia, la participación. Les recordamos esto que están viendo ahí en pantalla, que el martes 11 de agosto es el próximo encuentro que se va a titular Actitudes del personal penitenciario en Uruguay entre la dimensión organizacional y la correccional, a cargo de Ana Viña, de UDELAR de Uruguay, integrante también de la red. Así que les esperamos para ese entonces y bueno, les agradecemos la participación en el encuentro. Nos vemos entonces en el próximo encuentro del 11 de agosto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.